Bendiciones, mis hermanos. Espero que en este día domingo estén ustedes con hambre, con sed de oír la palabra de Dios. Mis hermanos, porque esto es agradable al Señor, que nosotros mostremos esa hambre, esa sed, ese deseo, esa pasión por nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En este día les recuerdo que vamos a estar participando de la mesa del Señor, de la cena del Señor, de la comunión. Es un privilegio porque solamente lo podemos celebrar el cuerpo de Cristo, los que estamos en Cristo. Nosotros somos los que tenemos que celebrar esa fiesta, ese memorial que por generaciones quedó ahí, que lo tenemos que celebrar. Entonces, pues ya les hemos anunciado que hay que tener ahí el pan y el jugo, el vino que representa, ¿verdad?, la sangre, el cuerpo del Señor Jesucristo, el pan. Entonces, en esta mañana yo quisiera pues hablarles de un personaje en la Biblia que nos puede ayudar, su carácter, su vida tan ejemplar de entrega y de búsqueda hacia su Señor y Salvador y a su Rey. Y vamos a hablar nada más ni nada menos que en este día, en esta mañana, de uno de los 12 espías que fueron a recorrer la tierra, a reconocerla. Recuerdan ustedes que Moisés mandó 12 hombres para reconocer la tierra que Dios les había prometido, para que le echaran un vistazo antes de entrar. Mandó 12 y pues ellos fueron. Moisés los mandó para que vieran si el pueblo era mucho o poco, si era fuerte o débil, si vivía en ciudades amuralladas o en campañas, en tiendas débiles, o si la tierra era estéril o fructífera, si había muchos árboles o pocos. Todo eso mandó a investigar Moisés, y vamos a hablar en esta mañana de uno de ellos que dejó huella en la Biblia, dejó muy marcado, y que ustedes han oído hablar mucho, o hemos oído hablar mucho acerca de este personaje que se llamó Caleb. Caleb fue uno de los 2 hombres que agradaron a Dios, de los 12 espías, Caleb y Josué. Pero en este día vamos a ver el carácter, la vida de ese hombre que agradó a Dios. Me gusta la vida de las personas, de hombres y mujeres que dejaron huella en la Biblia y que agradaron a Dios, y que son dignos de imitar. Son dignos de imitar. El apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí. Juan a Gallo le dice: no imites lo malo, sino lo bueno. Entonces vamos a leer en esta mañana en el libro de Números, capítulo número 14, del 22 al 24. Libro de Números, capítulo 14, del 22 al 24. Y dice de la siguiente manera: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado hasta 10 veces,
no han oído mi voz y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero ahí viene lo bueno, miren, este es el versículo central del sermón. Pongan atención. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Vamos a hacer una oración, mis amados hermanos, vamos a hacer una oración en esta mañana, que siempre es bueno unirnos. No físicamente estamos ahora, pero sí lo estamos en el corazón. Así es que vamos a hacer esta oración en este hermoso domingo. Todos juntos, quiero que me acompañen, que cierren sus ojos y abran los ojos espirituales, abran el corazón y agradezcámosle a nuestro Padre, amado Dios y Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos al trono de tu gracia. Te queremos bendecir en este día tan hermoso, soleado, y sabemos que es bendecido por ti, porque tú dices en tu palabra que cada día abres los cielos, los despliegas para bendecirnos, los despliegas como una cortina, y que nuevamente podemos ver tus misericordias. Gracias por el respirar, por el oxígeno que nos das. En el nombre de Jesús queremos oír tu palabra, y que sea tu Espíritu Santo el que guíe mis pensamientos y que uses mi boca para bien, que solamente tenga que hablar lo que tenga que hablar para bendición de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Amén. Así es que, mis amados hermanos, me llama la atención de lo que dijo Dios acerca de Caleb. Siempre es bueno, sería bueno reflexionar qué piensa Dios de mí, qué dice Dios de mí por mi entrega, por mi actitud hacia Él, qué está pensando de mí. Eso es muy bueno. Josías también agradó a Dios, porque de la edad de 16 años dice que él tomó el reinado, y cuando vio los juicios que había por sus ancestros que habían fallado a Dios, él se preocupó y él quiso saber ahora qué pensaba Dios de él o qué iba a pasar con él, y mandó preguntar, porque cuando vio que se habían portado muy mal, que habían transgredido las leyes de Dios, ¿qué fue lo que pasó? Dice que él se consternó, se humilló, y esto le agradó a Dios, y mandó a preguntar, y Dios le manda a decir que sí iba a traer juicios, pero en cuanto a él, que se había preocupado por hacer su voluntad y había humillado su corazón, no iba a ser en sus días, que iba a haber paz, que iba a haber prosperidad. Y de Caleb me gusta que dice en ese versículo número 24, pero a mi siervo, hay dos cosas aquí, pero a mi siervo, o sea, la diferencia con los otros que no habían creído, que lo habían irritado, que habían tenido mucha incredulidad en su corazón, no habían confiado en las promesas, dudaron de él. Pero un contraste con Caleb: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Por esa razón dice que lo iba a meter ahí en ese lugar. Me gusta lo que habla de Caleb, un hombre precisamente que cumplió debidamente, dice, yendo en pos de su Dios, eso, por cuanto en él hubo otro espíritu, dice, y decidió ir en pos de Dios. Dos cosas le agradaron a Dios: que hubo en él una actitud diferente, una perspectiva diferente. Él no se ajustó al montón, hubo en él algo diferente. Así como Pablo dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el espíritu que viene de Dios. Fue diferente, y eso le agradó a Dios, y decidió otra cosa: ir en pos de Dios. Esto es muy importante. Se decidió por completo a rendir su vida, a sacrificarse por Dios, porque eso es lo que a Dios le agrada. Que tú y yo tomemos una decisión de verdad, no importando
las circunstancias que vivamos, igual que Ruth, ¿verdad? Cuando dice que murió su esposo de Ruth y de Noemí, y de Orfa, Noemí su suegra, decidió regresar a Belén y como Ruth, Noemí estaba un poquito triste de las pruebas que le habían venido, que había muerto su esposo, sus hijos, les incitó a ellas que se fueran a servir a sus dioses. Y Ruth no aceptó eso porque ya había conocido al Dios verdadero, al que hizo los cielos y la tierra, al Dios de Israel. Y dice que le dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, yo iré donde tú vayas. Se decidió tanto y eso le agradó a Dios. No así Orfa, que regresó, ¿verdad?, a los ídolos porque era superficial. Pero una persona que conoce al Dios verdadero va a sacrificar todo, va a sacrificar su pasado, su mundo y su misma parentela como lo hizo Abraham, y esto le agradó a Dios también de Ruth. Y me gusta de Caleb, por eso es que les dije que vamos a ver qué aprendemos en esta mañana de este varón, ¿verdad? Él nos dice, él no miró la altura de esos problemas de los gigantes, por eso le agradó a Dios cuando fueron allá. Vio a su Dios mucho más alto, todo lo contrario que los 10 regresaron bien desanimados, solo miraron los problemas, solo miraron las ciudades amuralladas, solo miraron todos los problemas que había enfrente. Y ellos cuando regresaron dieron dos noticias, una buena y una mala. Y tal parece que hasta hicieron bien con decir la primera, la buena fue la primera, tal vez para que se fortalecieran y cuando viniera la segunda noticia, entonces tuvieran resistencia. Regresaron de donde andaban. Dice en el capítulo 13 del mismo Números 13, versículo 23 al 27, fíjense lo que dice ahí mismo en Números, versículo 23, dice de la siguiente manera, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, o sea, una cosa hermosa allá en esa tierra prometida. Imagínense nada más cómo traían cargando en un palo entre 2 tamaños racimo y todas las granadas y las uvas. Eso fue las noticias que le trajeron a Moisés que él esperaba. Y se llamó aquel lugar Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel y volvieron de reconocer la tierra. Al final de 40 días, fíjense, ellos también hicieron una cuarentena, ¿verdad? Como la que estamos haciendo ahorita, pero ellos recorriendo la tierra que Dios les iba a dar, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron ¿qué cosa? El fruto de la tierra. Ahí está la primera noticia buena, el fruto de la tierra. Todo iba bien hasta ahí, pero ¿qué sucedió? Y ahí viene ahora la mala. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. O sea, ahí están las muestras, está todo dar, está muy bonito. Como Pablo, ¿verdad? Nuestro hermano Pablo, que dice que fue al tercer cielo. ¿Y qué pasó? Vio cosas inefables que no se le han dado a conocer aquí al hombre. O sea, igual ellos también aquí vieron eso, la tierra que fluye leche y miel. Pero luego viene la mala noticia en el 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, es decir, a los gigantes, a los que tenían ahí el control. Y dice, Amalek habita el Negev,
Amalek siempre iba a tener guerra con el pueblo de Israel y que en algunas ocasiones lo había traicionado, había vencido. Dice, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y dice, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. O sea, dando a entender, ¿saben qué? Los 10 negativos estaban diciendo, está infestada esa tierra, es muy bonita, muy preciosa, pero está infestada de gigantes, de enemigos, repleta. ¿Cómo? Como diciendo, ¿cómo vamos a poder entrar? Mas lo que le agradó a Dios de Caleb, vuelve a aparecer Caleb, aquí aparece por primera vez Caleb irrumpiendo aquí y haciendo callar al pueblo, y dice, entonces Caleb, verso 30 del 13 de Números, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Fíjense nada más cómo Caleb marcó la diferencia. Hubo un espíritu diferente en él. Sabía quién era Dios. Porque en el versículo 9 del 14 también nos dice, fíjense lo que dijo ahí. Por tanto no seáis rebeldes, les dice a todos los demás, contra Jehová. Verso 9 estoy leyendo del capítulo 14 mismo de Números. Por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los tragaremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, el Dios Todopoderoso. No temáis. Oigan bien, qué espíritu diferente mostró. A eso le agradó a Dios. Mas sin embargo, todo lo contrario, los otros, ¿verdad?, empezaron a vociferar y a decir, a hablar negativamente. En el versículo número 31 del 13, estamos en el 13 y en el 14 de Números, pero en el capítulo 13, verso 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo. Fíjense cómo estaban de derrotados, porque es más fuerte que nosotros, no podremos. Y hablaron mal entre los hijos de Israel y de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y a todo el pueblo que vimos en medio de ella, sus hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, como diciendo, ¿cómo es posible que nos vamos a oponer contra ellos? Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Todo lo contrario. Vieron los gigantes, vieron el problema, se derrotaron, no vieron vieron la magnitud del problema y no vieron la magnitud del Dios que ellos tenían, a diferencia de Caleb. Caleb dijo, pues sí, pero su amparo los ha dejado. Ellos no tienen ningún amparo. Nosotros tenemos un amparo grande, alguien que nos respalda. Por eso el Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. No estaré con miedo, yo estaré seguro. Ellos no entendieron eso que Caleb había entendido. Sabía que Dios tenía, no miró las circunstancias. Estos hombres empezaron a hablar desmedidamente, negativamente, y eso no le agradó a Dios. Por eso dice que quedaron postrados en el desierto, no entraron por falta de fe, porque empezaron a desconfiar de Dios y vieron más grande a los gigantes, a todo eso. Caleb, me gusta el nombre de Caleb, un hombre de fe. En estos días se requiere esos Calebs y esas mujeres Calefas, podría yo decir. ¿Por qué? Porque se está
acabando, se está agotando, estamos en la recta final, y en la recta final es donde van a venir más problemas más intensos, y es donde Dios va a probar la fe de su pueblo, y ahí es donde se necesita ver qué clase de Dios tenemos y mostrarle al mundo qué tipo de Dios tenemos nosotros a diferencia de aquellos. Por eso es que tenemos que cargar nuestros corazones de fe, de confianza, porque Cristo dijo que iba a haber una escasez, iba a haber una hambre, iba a haber escasez de fe. En Lucas 18:8 dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga, hablando de los últimos tiempos, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? O sea, dando a entender, va a estar muy escasa, porque va a ser más fácil confiar en el sistema, en lo que nos rodea, en mis carros, en mi casa, en lo que yo tengo, que en Dios. En aquel tiempo era tal vez más fácil creer en Dios porque no tenían más recursos a quien echar mano, pero a veces aquí se nos hace más difícil creerle a Dios o creer en las promesas de Dios porque tengo más en qué echar mano. Pero Dios se agradó de su siervo Caleb, por cuanto hubo en él un espíritu diferente a todo el montón de los que vociferaron y dijeron ahí. Mis amados hermanos, tenemos que tener cuidado, porque ver nuestras lámparas, cómo anda de aceite, cómo anda de fe en estos días, porque se va a acabar la fe, se va a escasear, como aquellos días que dice en el tiempo de Samuel, dice que cuando estaban fallando todos, aún los dirigentes, la palabra de Dios escaseaba, no había visión con frecuencia, no había nada de avivamiento, todo era nomás puro ruido. Y por eso Dios tuvo que levantar en ese tiempo a Samuel. Es lo mismo que en estos días, cuántas cosas, cuánto necesitamos de volver a la palabra para que nos llene y estar llenos del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Él tomó la decisión, eso es muy importante. Caleb tomó la decisión, tenemos que tomar una decisión. Él tomó la decisión de seguir al costo que fuera, porque va a haber un costo, obviamente. No son enchiladas como las de mi tierra que rápido me las hacen ahí, no, hay un costo. Él, a lo que fuera, por eso agradó a Dios, porque aún en medio de las circunstancias, él siguió creyendo que Dios era fiel para cumplir sus promesas dentro de todas las tribulaciones. ¿Ustedes creen que no tuvo luchas? Sí, las luchas lo quisieron luego apedrear. Dice, y cuando él habló todas estas cosas, el pueblo habló de apedrearlo. Dice en el versículo número 9, dice, verso 10 del 14, fíjense. Del 14 mismo, el verso 10 dice: entonces toda la multitud habló de apedrearlos a él y a Josué, que dijeron, estos están locos, o qué les pasa. Yo pensé que iban a estar de acuerdo conmigo, con nosotros, que somos la mayoría, de que no vamos a poder. Nunca, no siempre es la mayoría la que tiene la razón. Y entonces hablaron de apedrearlos, sino de haber sido por Dios que apareció con su gloria ahí. No los apedrearon, porque Jehová dice, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo? Así Dios, muchas veces siempre estamos, ¿sí será o no será? Y estamos luchando en esa vida, minimizando el poder de Dios que nos puede librar, que esto y aquello. Pero Caleb fue de un espíritu diferente, aún en medio de las circunstancias. Él tuvo que pagar el costo, como dice la palabra de Dios, que tenemos que calcular primero. Ustedes se acuerdan de ahí de Lucas capítulo número 14, en el versículo 25, cuando dice que seguían grandes multitudes a Cristo. Hice reír a uno de mis hijos ahora en la semana que teníamos el devocional, que le digo, sí, grandes multitudes, pero no sé con qué motivos lo seguían. Unos para que nada más las diera de comer y otros no sé para qué lo seguían. Versículo 15 del 14 de Lucas: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz
y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos y ve a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, dice, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey al marchar a la guerra, dice, contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente a 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condición de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Fíjense nada más el costo. Y cuando habla de aborrecer, no quiere decir que tenemos que aborrecer en lo que nosotros sabemos que odiar. No, aborrecer quiere decir en Mateo 10, 26 o 36, por ahí dice que es amar menos a nuestros padres, nuestros hijos, nuestra riqueza, nuestra propia vida, que a Dios. Él tiene que ser el primer lugar. Esa es la interpretación correcta. Entonces, Caleb pagó un costo. Cristo dijo, el que quiera seguir en pos de mí, porque Caleb decidió ir en pos de Dios, y Cristo dijo, el que quiera seguir en pos de mí tiene que hacer 3 cosas. Número 1, negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle, renunciar a todos los compromisos de este mundo, morir al mundo, renunciar a romper relaciones que no convienen de este mundo para seguir a Dios. Eso es, Caleb a través de todo decidió ir en pos de Dios a través de tribulaciones. Los discípulos Pablo y Bernabé, cuando fueron arrastrados, Pablo, y lo arrastraron después de haber hecho un milagro allá en ese lugar de Iconio, cuando levantó un paralítico, dice que les querían ofrecer guirnaldas, los querían adorar como a dioses, y ellos rompieron sus vestidos diciendo, ¿qué hacen, hombres? Nosotros somos igual que ustedes, solamente traemos el mensaje, y que de esta vanidad de Dios quiere que se vuelvan a Él. Y les dieron el mensaje y muchos se convirtieron, pero luego después de eso apedrean a Pablo, lo arrastran fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, y los hermanos lo rodearon, oraron por él y se levantó y comenzó nuevamente a predicar. Y cuando entraron allá con los que habían recibido al Señor en su corazón, les exhortaron a que fueran fieles al Señor dentro de todos los problemas, y que a través de muchas tribulaciones, le dijeron, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Si no hay tribulaciones en nuestra vida, si no hay algo que nos está quejando acá para clamar a Dios, no vamos a entrar al reino de los cielos. Solamente esos gigantes que muchas veces nos están machacando de depresión, de tantas cosas, de enfermedades, no sé, aguijones que nos vienen, son los que nos acercan a Dios, y no buscaríamos a Dios. Por eso es que dice que es necesario a través de muchas tribulaciones. Muchas veces leemos la Biblia donde Dios dice, pero la iglesia y el Espíritu dicen, ven Señor Jesús, y que el que no amare, el que amare, Dios le va a dar la corona también a mí y a todo aquel que amare su venida. ¿Quién va a amar su venida si está en un confort, si está viviendo bien tranquilo? No creo que amemos la venida de Cristo. Por eso es que nos vienen a veces aguijones para que nos sintamos que este mundo no lo es todo, y que hay amarguras, hay tristezas, y deseemos que venga el Señor por su pueblo, mientras jamás vamos a desear, estamos contentos, tengo salud, tengo dinero, etcétera. ¿Cómo voy a desear irme si estoy en vacaciones y todo eso, ahí en el camastro con mi coco, en la playa y todo eso? Por eso Dios mandaba siempre tribulaciones. Caleb le agradó, porque a través de todo eso él se abrió paso. Por eso sigue diciendo aquí, precisamente hablando de él, de 12, solo 2 se pararon en la brecha. Sí, solo 2 se pararon en la brecha de esos 12 que él mandó. Fíjense nada más, porque saben, siempre va a ser la minoría la que va a buscar a Dios. En Apocalipsis 3 nos dice en la iglesia Sardis, fíjense lo que dice ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo número
Voy a leer desde el primero, el mensaje a Sardis, desde el 1, el capítulo 3 en Apocalipsis. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero ahí está la clave en el 4, me gusta eso. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Ahí está. Qué bonito es que, aunque sea pocos, pero que busquemos a Dios, pocos o muchos, pero que no seamos del montón, que superficiales nada más, y ahí me la llevo. Me gustó la otra vez lo que dijo el hermano José María, que los que les gusta mucho tocar a Dios en conciertos, ahora ya no pueden, pero lo pueden hacer en sus casas con el instrumento, y está bien. Todo eso Dios lo está permitiendo para que busquemos a Dios así, solos a solos. Pero el que no lo esté haciendo se va a morir, ya lo he dicho, se va a morir después de que venga, de que termine todo esto. Y no buscó a Dios tras de sus puertas. Cierra un poquito tus puertas, pueblo mío, escóndete. No va a vivir espiritualmente, se va a morir, se va a quedar en el desierto, porque este es asunto serio. Si no busco el agua diariamente aquí en la palabra, mis amados hermanos, me voy a morir. Gente que nada más está esperando que nosotros les demos el alimento, está bien que sí vamos a predicar, pero primero, como dije la otra vez, es extraer las bendiciones yo solo de la palabra de Dios. Mientras, no va a haber nada, mis amados hermanos, porque Dios está esperando que nosotros a solas le busquemos. Fue la minoría, siempre ha sido la minoría, y Dios está buscando que en estos días, miren en Ezequiel, me gusta el capítulo, Ezequiel 22:30, y busqué hombres que hiciesen vallado, que se pararan en la brecha, y no lo encontré. Por tanto derramé mi ira sobre este pueblo, porque estaba haciendo todo lo malo. Si nosotros leemos desde el principio del 22, estaban haciendo pésimas cosas que ni aún los mundanos las hacían. Se metían con las mujeres de su prójimo, etcétera, etcétera. Violaban a sus sobrinas, ahí está en el capítulo eso, todo eso, los incestos que hubo. Y dice: busqué para no derramar mi ira y no lo encontré. Dios está buscando. En Jeremías capítulo número 5, fíjense lo que dice en Jeremías 5, dice ahí que Él está buscando hombres para ver quién ama la justicia, quién haga justicia, recorrer las calles de Jerusalén, Jeremías 5, y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre. Está hablando en el término general del ser humano, hombre y mujer, si hay alguno o alguna que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdone. Aunque digan nada más de labios para afuera: vive Jehová, y juran falsamente. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. La gente no se quiere convertir, aún los cristianos no se quieren convertir. Bueno, cristianos entre comillas, porque si son cristianos ya deben de estar convertidos. Escuchaba anoche un predicador, y que estuve muy de acuerdo, que dicen: no, es que yo soy un cristiano carnal. ¿Y qué ese hermano es un cristiano carnal? Si es carnal, no es cristiano, porque Romanos dice claramente que los que piensan en la carne no son hijos de Dios, pero los que tienen el Espíritu de Dios ya no son carnales, ya no van a vivir todo el tiempo en la carne. Que caigas de vez en cuando y te duele y te levantes como David, está bien, es un ejemplo el Salmo 51 de arrepentimiento. Pero si ya lo agarras: ay, es que Dios dice que 7 veces caerá el justo y 7 veces se levantará. Oiga, ni siquiera hemos leído bien ese versículo. Ese versículo ni siquiera se está refiriendo a los que pecan, se está refiriendo a los hijos de Dios que tienen un negocio, y le dice al impío, al perverso o al ladrón: oh impío, oh ladrón, no aceches la tienda del justo, es decir, su negocio, porque 7 veces caerá y Dios lo volverá a levantar, en el sentido del negocio que está hablando. Lean, ahí está en Proverbios capítulo 24, ahí está. No se está refiriendo a que cada rato, y ahí lo agarramos de cuna ese versículo: ay, 7 veces caigo, no hay problema. Y escuchaba un predicador esta semana, y la verdad no dije nada, me quedé callado, y dije: ese que a veces dice estamos preocupados porque vayamos a caer en pecado. Pues sí nos debe de preocupar eso. Jeremías dice: lamentes el hombre en su pecado, en eso. Entonces
Definitivamente, mis amados hermanos, estamos viendo tiempos difíciles, pero aquí sigue diciendo, y dice en el versículo número 5, también del 5 de Jeremías, iré a los grandes. Porque dice, pero el 4 dice, pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios. Iré a los grandes, es decir, a los que supuestamente tenemos la palabra y que somos la crema innata. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. No quisieron las coyundas. ¿Qué son las coyundas? Habla de disciplina, habla de corrección, habla de restricción en la palabra profunda. Lo correcto quiere decir de restricciones, disciplina. Nadie dice en el Salmo, rompamos sus coyundas. No queremos restricciones, queremos manga ancha, ser cristianos, pero hacer lo que quiero. No, jamás. Por eso yo no estoy de acuerdo en los que dicen, es que ahora ya soy cristiano, pero le sigo cantando al mundo porque ese es mi trabajo. ¿Será tan limitado Dios que no te puede dar otro trabajo para darte de comer? Si le dio de comer a su pueblo en el desierto y no había industrias, ¿cómo no te va a mantener de eso? ¿Qué mente tan limitada? Lo único que estamos buscando es hacer nuestros propios caprichitos y hacer lo que querramos. No, mis amados hermanos, es tiempo de que despertemos y seamos unos Calebs, que busquemos a Dios en todo momento. Por eso es que en Lucas también 13:22 le preguntaron un curioso que estaba observando que los que seguía mucha gente, pero pocos eran los que hacían la voluntad de Dios. Y le dijo, Señor, son pocos los que se salvan, O sea, como diciendo, traes una multitud grande, pero muy pocos son los que veo que verdaderamente son cristianos. Y Jesús no le negó, no le dijo nada para no desanimarlo, solamente le dijo, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. En Lucas 13:22, ahí dice, iba Jesús encaminándose hacia Jerusalén con la grande multitud, cuando uno le dijo, Señor, son pocos los que se salvan en realidad, pues el mensaje es bueno. Sí, son la minoría. Ve a una iglesia, hasta en los ranchos también, ve quien busca a Dios. No más nadie, casi muy pocos son los que se interesan por buscar a Dios, mis amados hermanos. Muy pocos se interesan por la lectura diaria de la palabra. Eso lo tienen, predicará el domingo, a ver qué, aquí en YouTube, a ver ahora de quién me voy a alimentar, ahora y ahora el otro, y entonces yo a solas con Dios, ¿cuándo? Pero si el celular lo tengo todo el día ahí, y bla bla, hablo horas con la gente y con Dios nunca hablamos. Son pocos los que buscan entrar en el aposento alto, mis amados hermanos, muy pocos. Por eso dijo, son pocos los que se salvan. Entonces ahí está, ¿quién hace caso a decir, bueno, este es un tiempo de reflexión, nada más estoy enfocado en puro comer, estoy enfocado en las puras cosas de estas, y ahora, ¿por qué Dios permitió que esté bajo estas paredes, encerrado en estas paredes? Pues ahora le voy a buscar, voy a ofrecer un ayuno, voy a ofrecer una lectura, una oración, voy a clamar por esos gigantes en mi vida que no he podido vencer, esos traumas que traigo del pasado, que siempre estamos con la excusa, es que ustedes no saben cómo me criaron, es que ustedes no saben cómo fue mi vida, es que me hicieron esto, es que me hicieron aquello. Sí, si yo también dijera, ustedes no saben lo que también a mí me pasó o pude haber pasado. Cada quien trae cosas del pasado, pero si siempre estoy ahí, sí, apapachando. Hay que romper con eso, hay que acabar con esos gigantes que vienen para querernos destruir. Caleb fue de otro espíritu, no se amoldó a los demás, a este mundo, al sistema de este mundo, como dice en Romanos 12:1, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos, santo, agradable y perfecto a nuestro Dios, que es vuestro culto racional. Y no se conformen, no quiero que se ajusten, se amolden a este mundo, que sean de un espíritu diferente, que si el mundo ahí va también con las modas, ahí voy yo también y ahí voy yo siguiéndolo. Eso no es tener un espíritu diferente. El espíritu diferente es... Yo me iba a parar aquí,
Dije, al fin estoy en mi casa, me pongo una playera, una camisa y ahí muere. No, pero lo voy a hacer todo lo que haga para Dios, como si estuviera delante de los santos de Dios. Es que agarro y que me visto bien. Hay quienes ahí se ponen, parecen cargadores en las pantallas y predican bien la palabra, la trazan bien, los admiro, pero en la forma fodongués que están ahí pasando un video. Una vez estaba su esposa de otro ahí con los pies cruzados ahí en la sala, así como si estuviera haciendo yoga, y él pasando el mensaje y así va aquí con el familia. Por favor, todos en pijama, todos fodongos. Para Dios tenemos que ofrecerles lo mejor, ser de un espíritu diferente. A veces criticamos a ciertas creencias que andan bien encorbatados y todo eso, que exageran, decimos nosotros, pero si lo hacen para Dios, está bien. Somos representantes del reino de los cielos, somos embajadores. Y si nosotros andamos todos así, sin arreglarnos, siempre les decía yo allá en la iglesia, siempre se los decía, agarren unas tijeritas, cómprense, las cuestan como 5 pesos ahí, y arrepestosa que ni siquiera me la lavé y todo. No marco la diferencia. Tenemos que marcar la diferencia como hijos de Dios. Yo les aseguro que Caleb fue de otro espíritu, no se amoldó a los demás. El que quiera cumplir debidamente con Dios, aún le seguirá en la vejez o no en la vejez. Caleb, aún en la vejez. Fíjense qué es lo que nos dice Josué capítulo 14, versículos 6 al 13. Ahí está Josué 6 al 13. Vamos a ver cómo reclama él o pide la promesa que Dios le había hecho, y no se hizo el sordo porque había mucho trabajo todavía ahí. Entonces, en Josué 14, versículo número Josué 14:6. Fíjense lo que dice. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, vuelve a aparecer Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo. Fíjense, él nos hizo el que ya se quería ir a un camastro, a una mecedora. Esto me pegó a mí esta semana, porque sí, parece que nomás diciendo, ay, pues ya llegué a cierta edad, he vivido tantos años en el ministerio. No, esto es hasta el final. Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a ti, a mí, o a mí, a ti. Le dice, acuérdate de lo que nos dijo Moisés, de que Dios le había dicho, ¿verdad? Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Un hombre de Dios siente que tiene el compromiso de cumplir, aunque otro no se lo esté imponiendo. Aunque yo como pastor no se lo esté imponiendo, no, es Dios el que nos debe redarguir. Y luego dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, les llama hermanos a los demás israelitas, a los negativos, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová como mi Dios. Lo cumplió siguiéndolo. No nomás es recibir a Cristo y ya, no hay que seguirlo en pruebas y en luchas. Entonces morirá para ti a la tierra prometida, y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, oigan bien, como Él dijo, porque Dios no miente, Él es el único que no miente, dice Pablo a Timoteo. Como Dios me dijo, me ha hecho vivir de 40 años, fíjense, le suma otros 45, y estos 45 años me ha hecho vivir, estos 45 años después de esa promesa, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 80 años, de 85, años. Y le dice, fíjense lo que le dice, y no para presumir, no para presumir, sino para dar testimonio de que Dios es fiel con los que le son fieles. Dice, todavía estoy tan fuerte como en el día que Moisés me envió. Fíjense, desde que lo envió, que aquellos 40 días a recorrer la tierra, sentía la misma fortaleza, porque Dios es nuestra fortaleza. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Tenía fuerza todavía para seguir, y quería seguir trabajando para Dios. No quería ninguna jubilación. Seguramente alguien le dijo, Caleb, tú ya has ganado muchas medallas, siéntate, ya has recorrido la tierra.
dijo él, no, jubilación nada. A veces sí queremos jubilación en las cosas de Dios, pero en otras no. Entonces, ¿qué dice aquí? Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos, es decir, los gigantes están allí y que hay ciudades grandes fortificadas. Quizá Jehová esté conmigo. No quiso él ser presuntuoso, fue modesto, y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo, oigan bien, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Fíjense nada más, dice que ahí estaban los gigantes, dice en el otro, el versículo 15 y 14 y 15. Al final, hasta morir, él no quiso quedarse calladito. Muchas veces como que estamos, bueno, si me mandan voy, y si no, entonces no estás. Si algo que me admira de algunos hermanos con los que a veces me acompaño para la obra de Dios, es que ellos me recuerden que tal día les había dicho que íbamos a visitar a tal o cual familia. Eso me agrada de ciertos hermanos, pero hay otros que se quedan calladitos, que si no les dice uno nada, para ellos mejor. No, Caleb no fue así. Caleb dijo, yo a la edad que tenga voy a seguir guerreando, porque eso le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios, que a la edad que tengamos. Allá en Michoacán hay un hombre que nosotros admiramos, que se llama Lucio Cadenas, un hermano que tiene años en el evangelio y nunca ha bajado la guardia desde cuando se convirtió, que era un hombre malo, creo, según me dicen, y como todos somos malos. Entonces no hay persona que no le habla de la palabra de Dios, aunque está en cama, ya casi no puede caminar. Pero me testifica su esposa, mi tía, y su hija, que cuando llega una persona a visitarlo, la persona esa ya va consciente de que no lo va a dejar ni a sol ni a sombra, hablándole de la palabra, queriendo derribar ese monte, esa montaña, porque dice, trillarás montes, hablando a Dios, a Isaías, trillarás montes, ararás en ellos. Está hablando de los hombres que les íbamos a meter la palabra, y él está ahí postrado en cama, ya tiene cerca como 90 años tal vez o más, y él está lúcido como al principio y sigue hablando, no incoherencias, no, palabras de cordura, como le dijo Pablo a Agripa y a Festo cuando le dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo. Si el rey sabe que no hablo palabras tontas, sino palabras de verdad, palabras de cordura. Dios quisiera que hoy fueran ustedes como yo. Cuando dijo Agripa, por poco y me persuades a ser cristiano, dice, quisiera Dios que no solamente tú, sino todos los que me oyen en esta audiencia, excepto estas cadenas, lo físico, pero en lo espiritual estaba más libre que cualquier otro preso, que cualquier otro que andaba afuera, según, entre comillas. Hay gente que anda por la calle, parece que está libre, pero es presa de sus vicios, de sus esclavitudes pecaminosas. Y este varón, aún como Caleb, sigue predicando la palabra. Queremos ver otro igual que Caleb, que aún en la vejez estamos viendo nada más que nada menos que al profeta Eliseo, ya en su muerte, él sigue guerreando. Dice segundo libro de los Reyes, capítulo número 13, verso 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, porque todos nos vamos a enfermar y nos vamos a morir, es lógico, es una ley. Ay, es que oren por mí, para que Dios me sane cuando ya tienen como 90 años. Pues ya ni modo, hermanos, oren que haga Dios la voluntad en mí, y punto. Mejor sería estar con Cristo, que sería muchísimo mejor. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Por qué en esta expresión? Porque el caballo era la fuerza, la seguridad, y ellos eran como la seguridad para el pueblo de Dios, los profetas. Y le dijo Eliseo, toma un arco. Estaba ahí en cama, dice, pero a ver, te voy a instruir cómo lo hagas. Los grandes tenemos que instruir a los jóvenes cómo deben de buscar a Dios. Como estuve hace una semana o dos en el estado de Hidalgo, y le decía yo a un joven, oye, que me dijo que era cristiano, y fui a ver una familia inconversa, y una de esas familias inconversas, pues le dije, es tu novia, tienes que
orar a Dios para que se convierta, si no vas a tener problemas toda tu vida, porque el matrimonio no es nada más desechable, es permanente. Y la Biblia, si dice algo, la palabra de Dios es cierto, que no te unas en yugo desigual. Ay, yo creo que esas personas han dicho, ya me vinieron a desanimar al gallo, al pollo, no sé, pero tenía yo, le dije, esto te lo debió haber dicho ya tu pastor desde hace mucho, discúlpame, pero tenemos que hablar con la verdad. Y Eliseo le dijo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas, y luego dijo Eliseo al rey de Israel, a Joás, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Porque tenía que transmitir esa estafeta, tenía que transmitir esa fe a las nuevas generaciones, y las puso y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová. Y dice, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afet hasta consumirlos. Ahí vemos otro espíritu diferente, que aún en la vejez están instruyendo a las generaciones nuevas, diciéndoles cómo tienen que terminar su carrera aquí en esta tierra, no con miedo, no medrosos, no infundiéndoles que confíen en el sistema de este mundo, no, que en sus carreras, no, yo no puedo decirle a mis hijos que confíen en sus carreras porque todo es vano. Dice que aquellos que confían en las riquezas caerán. No estoy en contra de las riquezas, pero siempre tenemos que confiar primeramente en Él. Yo estoy seguro que lo que tengo no es por mi esfuerzo, ni porque me quemé las pestañas, es porque la misericordia de Dios ha sido buena y Él nos ha dado todo, y cuando a Él le plazca, Él también, si así lo decide, que muramos de una enfermedad o lo que sea, Dios nos va a dar la fuerza suficiente para terminar nuestra carrera como Caleb, diciendo, tengo 85 años, pero quiero seguir conquistando, porque siempre vas a tener guerra contra los gigantes, contra los amaleks. Dios le dijo a Moisés, escribe en un libro de generación en generación, porque yo raeré la memoria de Amalek un día, porque tendrá guerra con mi pueblo de generación en generación. Tipifica los problemas, lo que tú traes en el pasado. Siempre te va a estar siempre ahí queriendo acusar, hacerse de sentir mal, pero tú tienes que derribar eso con la fe. Esta es la fe que vence al mundo, dijo Juan el apóstol. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, me gusta la vida de Caleb y de esos grandes hombres que debemos de imitar. Los 10 vieron solo con los ojos físicos, solo se enfocaron en el problema los 10, mas Caleb y Josué fueron diferentes. ¿Qué estamos viendo nosotros? ¿En qué nos estamos enfocando más? ¿Estamos como el siervo de Eliseo, cuando nomás se enfocó en los soldados del rey de Siria? ¿Estamos como él y se empezó a temblar? No confió en Dios, no vio la grandeza, la magnitud, todo lo contrario. Eliseo vio con los ojos espirituales igual que Caleb, y activaron la fe. La fe es para eso, para ver algo que no estamos viendo en lo natural, sino lo que hay atrás. Dijo, no temas a los soldados del rey de Asiria, le dijo, más son los que están con nosotros, así como dijo Caleb, con nosotros está Jehová nuestro Dios, los tragaremos como pan, es decir, son pan comido, porque no vamos a guerrear nosotros, sino el que está atrás de nosotros. ¿Qué dijo también este otro hombre? No temas, Dios está con nosotros, les dijo a los israelitas, David. Todos corrían, todos eran cobardes, y él dijo, no, ¿qué no ven? Le dijeron que está bien grande el gigante. Sí, está grande, pero el Dios que yo tengo y en el que he confiado es más grande. Yo lo conozco porque he tenido intimidad con él allá atrás de las montañas. Yo lo conozco porque muchas veces se ha manifestado a mi vida, les dijo David a los demás del montón que no tenían una comunión con Dios. Pero él tenía una comunión allá atrás de las montañas. Dios no quiere ver que le adoremos solo en multitudes. Está bien,
Se goza uno con los que se goza, pero se goza más con el que le está adorando allá atrás de la montaña con su arpa e inspirado por el Espíritu Santo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y ahí venía el lobo y ¡pum! Dios venía sobre él, sobre el Espíritu de Dios venía sobre David y ¡pum! Podía más decir, ¡oh! Esto no es mío, esto viene de arriba. Oye, así como es este gigante, así como aquellos leones fieras, así será este gigante. Puede más el que está en mí. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Dice la palabra, mis amados hermanos. Eso se nos ha olvidado. Caleb, dice, pero Caleb fue de un espíritu diferente que aún en esa edad, yo quiero esa montaña que está repleta. No le tuvo miedo, al contrario, quiso derribarlos, mostrar el poder de Dios, no por presunción. Si lo hago por presunción estoy mal, para mostrar la grandeza de Dios. ¿Con cuáles ojos estoy o estás viendo, mi amado hermano? ¿Los problemas solamente estás viendo? Hoy se necesitan Calebs que no vean las cosas sino a Dios. Sino a Dios. Los grandes hombres dijeron, no teman. El Dios de quien soy y a quien sirvo, dijo Pablo, a todos los que iban con él en la tripulación, los que iban allá en la barca que se estaba hundiendo, llevaban 14 días sin comer. Estaban deprimidos, desanimados, querían ya la muerte, pero Pablo les dice, no teman, tener buen ánimo, coman, porque el ángel del Dios de quien yo soy, a quien sirvo, esta noche ha estado conmigo y me ha dicho que nadie se va a perder. Y Dios se los concedió a todos, lo llevó ahí con un propósito para que vieran la gloria de Dios. Ese era el espíritu diferente y dice que tuvieron buen ánimo, salieron de la depresión y comieron. Tú y yo estamos en este mundo con ese propósito. No estamos para adornar el mundo nada más. Estamos para mostrarle a las gentes, no por presunción, de que el Dios de la palabra, de la Biblia y de toda la creación es diferente al Dios que tienen de labios, que de ahí oyes en la televisión. Dios les bendiga a todos, que Dios les bendiga. Y estoy hablando en términos generales, dice que cristianos y no cristianos usan ese muletazo nada más. Si lo hacemos de corazón y lo vivimos está bien, pero si no, no funcionó esto. Entonces, hoy en día estamos viviendo un tiempo peligroso. Hay una pandemia más grande la que estamos viviendo, más peligrosa, que es la incredulidad. Es la incredulidad, es el pecado que nadie quiere reconocer. Porque al fin y al cabo, si nos llegan a atacar, si así es la voluntad de Dios, de algo tenemos que morir. Pero el problema no es morir, como le dije a un pariente allá. No, el problema no es, se muere gente diario y miles. El problema es a dónde voy a ir. Ese es el problema más grande. Que a dónde voy a ir después de muerto. Quisiera leerles algo por último. Estamos terminando, tengo 5 minutos. Algo de Caleb. Dice aquí. El secreto de Caleb para combatir a los gigantes. ¿Qué hacía que Caleb fuera así? Hace una pregunta. La Biblia lo describe como un hombre que había seguido cumplidamente al Dios de Israel. Sí, los gigantes, las grandes ciudades, la feroz lucha en las montañas eran lo que el pueblo precisamente consideraba como demasiado para Dios. Veía más grande a eso que a Dios, minimizaban el poder de Dios. Pero Caleb les tenía que mostrar a todos que aquellos obstáculos no eran barreras para la voluntad divina, era actitud de profunda confianza en la que lo impulsaba. Era la actitud de la profunda confianza que tenía en Dios lo que lo impulsaba a tener una vida intensiva. Eso es lo que tenemos que hacer. Fueron hombres de verdad. Pero hace una pregunta. ¿Y usted qué? ¿O yo qué? ¿Voy a seguir sentado nomás en mi sala? Ahí, apacentándome, sin tomar las armas.
No crees que te quiero decir que ahorita te vayas para aquí, para allá, a los metros o eso. Si no quieres, no hay que sujetarse a las normas, pero no estar temblando de miedo. Por teléfono tienes que decirle a las gentes que hay algo que está atrás de todo esto, que está moviendo, que es Dios con un propósito para que se arrepientan. ¿Usted qué? ¿Tiene usted gente en su... gigantes en su vida? ¿Tiene usted gigantes en su vida? Pues claro. Los gigantes causan espanto cuando viven en ciudades amuralladas, parecen invencibles. Los israelitas tuvieron miedo de intentar dominarlos. Pero los hombres y mujeres de Dios, intensamente entregados a Dios, lo intentan de todas formas. Mientras los demás temen y tratan de esconderse en lugares seguros, los pocos valientes, los Calebs, dicen, ¿dónde están esos gigantes? Dame esa montaña. Como diciendo, no va a poder más esto que me está calando en mi cuerpo. Tengo al Señor, tengo que derribar ese gigante. La actitud de profunda confianza dice que manifestó Caleb, demuestra que todo hombre y mujer intensamente fiel a Dios puede destruir a los gigantes. Oigan bien. Estoy terminando, mis amados hermanos. Estoy terminando la palabra. Tal vez digas, pastor, ¿estás enojado? No. Todo lo contrario. Cuando a mí me impulsa el Señor y me está diciendo que tenga que decir, lo voy a decir. Y primero la palabra tiene que pasar por el que está acá enfrente. Si no, no sirve de nada. Entonces, 10 fueron negativos. Caleb y Josué fueron todo lo contrario. ¿Te gustaría que Dios diga de ti lo mismo que dijo de Caleb? Lo mismo que dijo de Caleb en el versículo número que leímos, en el 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, diciendo, decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Te gustaría que ahí donde dice Caleb pusieras tu nombre, él pusiera tu nombre, que diga, oh, yo estoy viendo a mi hija X, a mi hijo X, que hay en él un espíritu diferente, porque él sí me está buscando, él sí está aprovechando el tiempo? ¿Te gustaría que en vez de que diga Caleb dijera tu nombre, que hay un espíritu diferente y que te va a meter en la tierra que nos ha prometido? ¡Qué precioso sería! ¡Qué precioso va a ser eso! Entonces ahí en ese versículo puedes poner tu nombre, por cuanto hubo en él un espíritu diferente y decidió ir en pos de Jehová. ¿Qué diría Dios de ti y de mí? Pero sí me gustaría a mí que dijera que estoy mostrando un espíritu diferente, que mi actitud hacia esta situación que se está viviendo la estoy enfrentando diferente, no con amargura, no con miedo, no temblando, no temeroso. Un predicador decía, no quiero una iglesia miedosa, y claro que no, porque entonces eso manifiesta que no estamos, ay, cualquier cosa ya nos espanta, estornudé y llévenme a hacer un estudio, porque a lo mejor ya me dio. Estás igual que los 10. Una vez platiqué con un hombre en un hospital, en un velatorio, y lo consideré lo que me estuvo diciendo porque no tenía a Dios en su vida. Yo me acerqué a él con la intención de pasarle la palabra y le empecé a hacer la plática y él respondió muy bien a esa plática que abrí. Y me empezó a decir que él era un corredor y que esto y que el otro, y que muchos años ya llevaba de atleta y de corredor, pero que muchos ya se habían enfermado de la neumonía, que porque ellos se calienta el cuerpo y se meten al agua fría y con los años les hace daño, y que alguno que otro ya hasta había muerto. Dice, a mí no me ha dado, pero me va a dar. Dice, de que me va a dar, me va a dar. Tenía fe, pero que le iba a dar una fe contraria. La fe y la incredulidad tienen algo en común, las dos reciben.
O recibes bien que estás creyendo en Dios, que Dios te va a librar del lazo del cazador y de la peste destructora, y si permite que entres al horno y ahí va a estar contigo y te va a sacar para testimonio, o crees eso, o crees que definitivamente te vas a morir y andas contaminando a todos, salpicándolos con tu temor. Tiene mucho en común la incredulidad y la fe. Pero te decía hace rato, hay una pandemia más grande, que si está contaminando a las gentes como a ese varón, que dijo, me va a dar, ¿cuándo? No lo sé, pero me va a dar, lo estaba creyendo, y sí lo va a recibir algún día, porque así lo cree, funciona también. Pero tú decides si quieres ser de un espíritu diferente como el de Caleb. Tú decides, yo decido de ir en pos de nuestro Dios y seguirlo cumplidamente. Le agradó porque lo siguió cumplidamente. Mi amado, mi amada hermana, mi amado hermano, iglesia, debemos de despertar. Tal parece que, siempre lo he dicho, que lo estamos viendo y que hasta algunos hasta les gustó el no congregarse. Ya, pues me la llevo más de a pechito, más. No, esto es para tener un compromiso más grande delante de Dios, que si no la tuve la comunión que nada más dependía de las reuniones, ahora tener esa comunión. Y si ni aún en esta circunstancia la tengo, voy a acabar como los otros que murieron en el desierto. No entraron, nomás entró Caleb y Josué y los niños, porque el que no fuere como niño no entrará al cielo. Oremos. Quisiera orar para que Dios traiga un despertar a nuestras vidas. Es tiempo de despertar, porque ya se oye galopar el caballo amarillo, que es lo que representa el hambre. Ya se oye galopar, se oyen sus galopos, sus galopidos. Va a venir escasez, todo esto está trayendo escasez, y es bíblico, habrá hambres. Plagas también es bíblico, enfermedades, para Dios cambiarles todo el programa a los que se sienten dioses, que reconozcan que son hombres y no dioses. Me gustaría hacer una oración por la iglesia, no nada más por Fuente de Vida, sino por toda la iglesia en el mundo entero, que somos una y participaremos de la mesa del Señor. Y pidámosle perdón, porque la incredulidad es pecado también. Todo lo que no es de fe, dice el apóstol, es pecado. Aún el que duda sobre lo que come, Romanos 14, es pecado. Si yo minimizo el poder y la grandeza de Dios y veo más grande la situación, es pecado. Porque no le estoy creyendo en un Dios pequeño, como los demás, nomás lo tienen aquí tantito, no ha bajado al corazón. Léanse Isaías 40 y ahí nos va a describir la grandeza de Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, en esta hora te queremos bendecir en este precioso domingo. Queremos implorar tu favor, porque la verdad es una, que muchas veces decimos muchas cosas, pero en el fondo del corazón no las creemos, y queremos pedir perdón por ello. Porque tú no te agradas, tú te agradas de espíritus diferentes como Caleb, como Eliseo, como Josué, como tantos hombres que dejaron marca, huella en la Biblia, y mujeres que no se doblaron ante las circunstancias, aún viendo las cosas que estaban viendo, como Abraham, que aún ya de grande no consideró su cuerpo, que estaba debilitado de cerca de 100 años y tenía que fructificar, porque tú le habías dicho. Él no consideró su cuerpo, no se enfocó en eso, se enfocó en tu promesa, y nosotros tenemos que enfocarnos en tus promesas y no en lo que estamos viendo, Padre, y que no nos distraigamos. Trae un despertar en nuestras vidas, de que leamos tu palabra, de que nos alimentemos de ella. La carne no quiere ni se va a sujetar jamás, pero no debemos de hacer lo que nuestra carne quiere, sino lo que nuestro espíritu nos está pidiendo, porque el espíritu está presto y la carne es débil, no quiere, ni se sujeta, ni puede, ni querrá. Y nosotros muchas veces le hacemos más caso a los sentimientos naturales que a los espirituales, y por eso no oramos, por eso no ayunamos, no te buscamos, no hacemos nada, porque nos estamos dejando llevar por la corriente, soltamos los remos y no hacemos frente a esos gigantes, a esas montañas que hay en nuestras vidas, de amargura, de resentimiento, de envidia, de depresiones y tantas cosas
cosas y otras más, y ahí los dejamos que estén bien amurallados. Ahí no hemos roto esas murallas en el nombre de Jesús y no los hemos echado fuera, pero en el nombre de Cristo pido que los podamos vencer en Cristo Jesús. Todo lo podemos. Amén. Así es que, mis amados hermanos, es un buen tiempo para participar de la mesa. Somos dignos participantes de su mesa, como lo fue Mefiboset. Mefiboset es una figura, es un retrato de nosotros que estábamos cojos, paralíticos, etc. En el sentido espiritual él lo estaba en lo físico. Y representa que así estábamos nosotros y que no teníamos parte en el reino. Él no tenía parte en el reino, tenía que estar muerto. Pero Dios muestra su misericordia. Aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en esta mañana queremos nosotros participar de esa mesa del Señor. Y siempre leemos 1 Corintios 14. Así como me están viendo ahí, tome usted su pan, que ya sabemos qué representa, que les fue partido, molido, porque eso hacemos cuando lo trituramos, lo masticamos. Está representando eso, el dolor que llevó el Señor Jesucristo. Lo laceraron, lo hicieron pedazos, no había parecer en él. Y todo por amor a ti y a mí. Alguien dijo que no lo sostuvieron los clavos en la cruz, sino el amor. Por eso es que siempre tenemos que celebrar este memorial tan importante, todas las veces, porque vamos a estar recordando de dónde nos sacó el Señor, quiénes éramos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nadie por sus obras podía ser salvo, por pura gracia fuimos salvos. Si tú mirares a los pecados, dice, ¿quién se mantendría? No hay justo ni aun uno, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y lo trituraron, lo laceraron, dice, porque esto es mi cuerpo, que es partido, les dijo allá en la cena, ¿verdad? Cómanlo y bébanlo. Entonces es lo que vamos a celebrar, ese memorial. Pero si no tenemos discernimiento y lo hacemos a la ligera y seguimos viviendo en una vida de pecado, mis amados hermanos, juicio acarrearán, dice Pablo, no le va a ser de bendición. Pero si andamos en integridad con Dios, va a ser de grande bendición, va a traer bendición a tu vida. Así es que voy a leer la porción escritural en esta hora. Dice así. Ahí está en la pantalla también, pero aquí está también en mi Biblia. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Cómanlo, mis amados hermanos. También sigue diciendo, asimismo tomó también aquella noche que estaba despidiéndose la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Tomémoslo con gozo y con alegría. Muy bien, mis amados hermanos, pues hemos terminado. Démosle gracias a Dios por habernos hecho dignos participantes de su mesa. Y sigamos adelante. Sigamos adelante. Estamos en la recta final y es cuando hay que redoblar más esfuerzos. Por eso Cristo dijo, esfuércense por entrar por la puerta angosta. Así es que vamos a redoblar esfuerzos, pedirle a Dios esa hambre, a nuestro Padre esa hambre de leer su palabra, esa hambre
que derrame, que se cumpla Zacarías, donde dice que Él derramaría en los últimos días espíritu de oración y de gracia para buscar su presencia, porque sin eso no se puede, en nuestras fuerzas no lo podemos lograr. Así es que me da gusto saludarles, que Dios siga sosteniendo sus vidas, síganle creyendo a Dios, que no te espanten esos gigantes de preocupaciones y demás. Confía en Él, solo créele a Él. Oremos. Amado Padre, te queremos dar muchas gracias porque nos has permitido esta mañana participar de tu mesa, nos has permitido estar delante de tu presencia y de tu palabra, que es viva y eficaz y bendita por los siglos, y es limpia, purificada 7 veces como en horno, dice el salmista, y es la única que da vida al ser humano. Te damos gracias. Queremos agradecerte tus favores y seguir pidiendo tu misericordia y tu gracia para que se cumpla lo que dice allá en Zacarías, que derramarías un espíritu de oración y gracia sobre todos los que te buscan, para que te amemos cada día más, porque es necesario hacerlo. No quieres nada por fuerza, quieres por voluntad. En tus manos están nuestras vidas, en tus manos está la iglesia, fuente de vida. Pido que si alguien necesita sanidad para que siga cumpliendo tu propósito, tú lo hagas. Si alguien de tu pueblo está caído y desanimado, tú lo levantes. Que si alguien está escaso de recursos, tú le abras puertas. Que tú suplas conforme a tus misericordias y tu voluntad todo lo que nos falta en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y pedimos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Espíritu Santo y tu grande amor sea con todo tu pueblo, desde ahora y por siempre. Amén. Bendiciones.